La pregunta de hoy es: ¿cuál es el peor secreto familiar que se reveló en una reunión? Historia 1. Mi abuela admitió que, cuando nació, como era la novena hija y además niña en una granja, su papá quería ahogarla porque no podían alimentar a otro bebé. Su mamá la salvó porque se veía tan tierna. Lo contó con una sonrisa enorme, como orgullosa de haber sobrevivido gracias a lo linda que era. Historia 2. Mi tía preguntó así, como si nada, si alguien tenía contacto con los hijos de mi tío, su hermano. Hasta donde sabíamos, él no tenía hijos. Al ver la cara de shock de todos, intentó recular con, o sea, puede que no sean de él, pero miren cómo Esteve se hizo cargo. Resulta que el tío Esteve no es el padre biológico de su hijo. En ese punto, otro familiar dijo, ¿y si hablamos de Bob ahora? No sé qué hizo Bob, pero ojalá hoy se revele. Edición, para aclarar, nosotros creíamos que el tío Ronnie tenía 0 hijos. Y resulta, gracias, tía Ellen, que tiene 2, pero tal vez no son de él, y que hace 30 años se fue del país donde vivía para escapar de la pensión alimenticia o de la venganza de la familia de la mamá de los niños. Pero ahora esos hijos viven en el mismo país que nosotros. La tía Ellen dijo que el tío Ronnie debería ser más como el tío Esteve, que tiene 4 hijos, excepto que resulta que uno de ellos no es biológicamente suyo. Porque conoció a la tía Sirlene cuando ella ya estaba embarazada. Nosotros, los primos, no lo sabíamos, aunque por lo visto era bastante conocido entre la generación de nuestros papás. La tía Ellen decidió no ir a la comida de Navidad hoy, así que no hay actualizaciones sobre el tío Bob. Perdón por decepcionar, gente. Historia 3. Mis abuelos hicieron una fiesta enorme por su 50 aniversario de bodas. Fue una fiesta sorpresa organizada por sus 3 hijas, que en ese momento tenían 44, 48 y 50 años. En plena fiesta, se levantaron y anunciaron que en realidad era su aniversario número 48. Porque llevaban años mintiéndole a todo el mundo para que no los juzgaran tan duro ni llamaran ilegítima a su primera hija. Cuando después le pregunté a mi abuela por qué no se habían casado simplemente cuando se enteró de que estaba embarazada. Me dijo que no estaba segura de querer casarse con mi abuelo y que él tenía que demostrarle que valía la pena. ¿Qué jefa era mi abuela? Historia 4. Mi tía me dijo que fui un accidente. Soy el tercer hijo y no soy mucho más joven que mis hermanos mayores. Mi mamá no lo negó. De hecho, confesó que se enojó y lloró durante meses cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, pero dijo que al final todo salió bien y que no fue mucho más difícil que tener 2 hijos. Lo gracioso es que no la culpo por llorar. Yo también lloraría. Imagínate tener un niño chiquito y una bebé, pensar que ya tienes la familia perfecta y luego estar tomando anticonceptivos y, UPS, otro bebé más del que encargarte. Historia 5. Mi mamá siempre me dijo que dejó la universidad porque se embarazó de mí y que, si no hubiera sido por mí, se habría convertido en veterinaria. Pero una Navidad mi tía soltó la bomba, mi mamá había dejado la universidad antes de quedar embarazada. Y tiene sentido, porque yo fui concebido en un mes en el que ella supuestamente todavía debía estar en la universidad, a 3 horas de casa, o sea que no tendría por qué estar por aquí para andar con un chico del pueblo. Y en ese tiempo ella no había terminado con su novio de la universidad. Se salió de la escuela y le fue infiel con mi donante biológico. Postdata, también resulta que mi mamá ni siquiera estudiaba una carrera de ciencias, así que ¿cómo demonios se suponía que iba a entrar a veterinaria? Años antes, esta misma tía se volvió azafata. Empezó a salir con un piloto y lo llevó a la cena de Navidad. Durante la cena, la esposa del tipo llamó a la casa para que él se pusiera al teléfono y le deseara feliz Navidad a sus 5 hijos. Historia 6. Era Nochebuena y estábamos con la familia tomando algo. Mi cuñado y su familia viven en otro país. Llamó la esposa de mi cuñado y mi suegra la puso en altavoz, pensando que estaba llamando para desearnos feliz Navidad a todos. Entonces la esposa suelta, tu hijo está teniendo una aventura. Sí, el teléfono seguía en altavoz delante de todos. Ahí empezó uno de los días más locos de nuestras vidas, como trama de telenovela. Edith,
algunos puntos clave de la historia. Nos enteramos de que él había estado metiendo a su amante en la casa de vacaciones de sus papás, donde supuestamente iba a trabajar. Entre Navidad y Año Nuevo lo corrieron de la casa. Le dijo a la familia que ya le había dicho a la amante que se fuera y que había terminado con ella. En Nochevieja descubrimos que estaba mintiendo, solo fue a la casa para seguir acostándose con ella. Esa misma noche de Año Nuevo todos se enteraron, y el hermano de su esposa le rompió la mandíbula de un puñetazo. Después de ir a terapia de pareja, él juró que ya había terminado con esa amante. Entonces la amante le escribió a la esposa para decirle que estaba embarazada. Al cuñado le volvieron a dar un golpe. Luego se supo que la amante en realidad era una de sus subordinadas directas en la empresa y que todavía seguía en ese puesto. Lo más loco es que, aún así, todavía siguen juntos. Historia 7. Mi prima tenía 21 años y reveló que estaba saliendo con un chico que conoció en el trabajo, un buen chico de 23 años. Mi hermana, de 10 años y bien metiche como era, se asomó por encima del hombro de mi prima y notó que las fotos del supuesto novio en realidad no eran de un tipo de 23, sino de 53. Ahí tienes a la niña de 10 años susurrándole a todos que el novio era 30 años mayor de lo que nos habían dicho, y al final la noticia le llegó a mi tía, que siempre ha sido súper sobreprotectora. Sí, mi tía se volvió loca con mi prima, y fue súper incómodo que todos se enteraran de que mi prima, la dulce, inocente y bien cuidada, estaba saliendo con alguien más grande que su mamá y que sus tías/tíos. Siguen juntos y ahora tienen 2 hijos, y todavía es incómodo en las reuniones familiares casi 10 años después, pero tratamos de recibirlo y hacerlo sentir bienvenido lo más que podemos. Historia 8. Esto fue hace más de 10 años, pero mi prima, que en ese momento tenía 15, quedó embarazada. Y no lo digo a la ligera, pero en esa época ella era bien promiscua. Sé que no me gusta usar esa palabra para describir a una mujer, pero de verdad intentaba acostarse con tantos chicos de su escuela como pudiera y no tenía ningún cuidado con el sexo seguro. Ah, y la mayor parte de mi familia extendida es mormona, así que ya te imaginarás cómo se puso todo. El drama no fue tan horrible como podría haber sido en algunas familias mormonas súper estrictas, pero aún así, digamos que sí creó divisiones durante un par de años. Mi mamá todavía era mormona en ese entonces, y a mi tía, la mamá de mi prima, no le cayó nada bien cuando mi mamá le pidió a mi hermana, que tenía más o menos la misma edad, que por un tiempo no se juntara con mi prima. Todo esto se reveló por accidente gracias a mi pobre abuela. Ella es una mujer muy buena y solo estaba tratando de ver el lado positivo de que iba a tener a su primer bisnieto. Fue en una reunión familiar y no se dio cuenta de que nadie lo sabía todavía, excepto la familia más cercana de mi prima. Digamos que no recuerdo esa reunión con cariño. Mi prima se quedó con el bebé y dio a luz a una niña. Al final, la verdad es que terminó siendo algo muy bueno para ella. Maduró y se enfocó en ser una buena mamá para su hija. Ahora está casada y, aunque no somos cercanos, por lo que veo son una familia feliz. Y, sinceramente, ese drama fue una de las razones por las que dejé de ser mormón. Se dijeron muchas cosas horribles en el nombre de Jesús durante esa época. Historia 9. Que 2 de nuestros primos son medio hermanos y también primos. Cada uno de sus papás es uno de mis tíos, y comparten a la misma mamá. El tío 1 se casó con ella y tuvieron un hijo. Unos años después, el tío 2 empezó una aventura con ella, la embarazó y luego se casó con ella poco después de que se finalizara el divorcio y antes de que naciera el bebé. Todo esto pasó antes de que naciera la mayoría de nuestros primos. El menor de esos 2 es 5 años mayor que el siguiente primo más grande. Mi abuela decidió que quería ocultar este hecho a todos los más jóvenes e insistía en que solo eran primos. Hasta que, cuando los 2 ya estaban en sus últimos años de adolescencia, se llamaron hermano y hermana frente a los primos más pequeños y mis tíos confesaron la verdad. Mientras mi abuela lloraba desconsoladamente en otro cuarto. Mucho tiempo después, mi abuelo reveló que uno de mis tíos, uno diferente a esos 2, había tenido un hijo en la preparatoria y había renunciado a sus derechos como padre. Lo reveló preguntando, ¿alguna vez te pones al día con tu hija, tal y tal?
Lo peor es que nunca se molestó en decirle a sus otros 3 hijos que tenía una hija mayor. Así que ellos se enteraron de que tenían una hermana como 8 a 12 años mayor que ellos cuando ya eran adolescentes. Historia 10. Mi abuelo me contó que cuando era niño tenía un tío que viajaba mucho por trabajo y que a veces desaparecía durante largos periodos, en los que no escribía y nadie sabía dónde estaba ni qué había sido de él. Durante una de esas desapariciones se celebró una boda familiar muy grande, a la que el tío sabía que debía ir y había prometido asistir. Mi bisabuelo se molestó mucho porque su hermano menor no apareció en la boda y debió decirle algo a un primo que se comportaba de manera bastante nerviosa. Esa noche se tomó muchísimo alcohol. Entonces, el primo nervioso dijo que ya no podía vivir con un secreto tan terrible. Contó que había visto a su padre, el tío de mi bisabuelo, matar al tío de mi abuelo en un arrebato de ira, tras una disputa por dinero o tierras. No sé si la boda continuó después de esa confesión, pero unas semanas más tarde, como represalia, miembros de la familia directa de mi bisabuelo mataron al primo de mi bisabuelo, el asesino original. Los tribunales intervinieron, hubo arrestos y las dos familias nunca volvieron a hablarse. Historia 11. Mi tío era un autoritario extremista. Me alegra que ya no esté. Detalles: era Navidad del 2000 en familia y él sacó el tema de una protesta política que había pasado en el centro de la ciudad por esos días. Fue una protesta bastante pequeña que solo causó un atasco breve de tráfico y ya. Y él dijo: lo que necesitamos en este país es que los militares tengan el valor de hacer lo que harían en China. Sacar los tanques como hicieron en Tiananmen, que en ese momento había sido apenas 11 años antes, y poner a esa gente en su lugar. Pero aquí a los militares les falta decisión. Eso me recordó que puedes escoger a tus amigos, pero no a tu familia, y eso fue lo que dije en ese momento delante de todos. Años después, le dio un derrame en su casa y murió solo, y la verdad es que no me dio ninguna lástima. Historia 12. Poco antes de irme para mi último año de universidad, tuvimos una cena familiar en casa de mis papás. Yo me ofrecí a pasar por mi abuelita al pueblo de al lado, donde vivía sola y estaba en las primeras etapas de Alzheimer, y sí, estuvo bien viviendo sola un par de años más, no se preocupen por esa parte. De regreso en el carro, íbamos platicando del pasado, de antes de que yo naciera. Para dar contexto, solo tengo una hermana, casi 10 años mayor que yo. No recuerdo exactamente cuál era la anécdota, pero en un punto mi abuelita dijo: bueno, eso fue cuando tu papá estaba en el norte. Yo no entendía a qué se refería, así que le insistí para que me contara más, y ella dijo: cuando estaba en la cárcel. Al principio no le creí. Ella tenía Alzheimer y empezaba a contar historias con detalles que se comprobaba que eran falsos. Así que cuando llegamos a casa de mis papás, me llevé a mi hermana aparte y le pregunté si había algo de verdad en eso, y ella se quedó helada. Me dijo que sí y me pidió que hablara con nuestro papá, pero no quiso decirme mucho más. Le pregunté a mi papá, que no soltaba prenda, si era cierto, y confirmó que sí. Entre el nacimiento de mi hermana y el mío, estuvo encarcelado 3 años por malversación de fondos. No quiso contarme más, así que fui con mi mamá y mi hermana a exigirles más información. Resulta que yo era la única persona de toda mi familia extendida, todos mucho mayores que yo, que no lo sabía, y que mi familia cercana había estado yendo a terapia familiar durante años por ese tema. Mi mamá y mi hermana querían decírmelo, pero mi papá insistía en que guardaran el secreto. Fue pura suerte que yo nunca hubiera googleado su nombre. Y lo peor, yo tenía una compañera en la primaria cuyo papá era el oficial de libertad condicional de mi papá. Esa compañera era horrible conmigo, y me quedé pensando si ella lo sabía y se formó una opinión de mí por eso. Después mi papá me dijo que no quería que yo lo viera diferente, y yo le respondí: pues ni modo, porque lo que sí logró fue cambiar mi imagen de él por más de 2 décadas de mentiras por omisión, y porque cuando me enteré, no fue por él. Hasta hoy, mi opinión sobre él no se ha recuperado. Historia 13. Si alguna vez has leído The Rich, también conocido como Do the Dead Scene, de Stephen King, entonces ya habrás escuchado cómo algunas generaciones antiguas lidiaban con bebés que nacían con discapacidad. La madre salía de la casa, dejaba que la partera se encargara,
y luego volvía a casa con un bebé muerto, o con uno que había sido envuelto y enviado a un hospital estatal para no volver a verlo jamás. Se hacía el duelo, se volvía a quedar embarazada y se seguía con la vida. Algo muy parecido salió a la luz sobre la hermana mayor de una prima lejana mía. Nació con parálisis cerebral y, en aquellos tiempos, la enviaron a un hogar para niños con discapacidad. La madre se fue de la casa con el esposo, él lo organizó todo. Volvieron y la bebé ya no estaba. El médico de la familia y una enfermera hicieron los arreglos y llegaron para trasladar a la bebé a su nuevo hogar. La abuela de la bebé los dejó pasar, les entregó toda la ropa, cobijas y cosas de la bebé, y nadie volvió a hablar de ella ni fue a visitarla jamás. Mi prima se enteró porque otro primo se emborrachó y soltó el secreto familiar en una carne asada. Para ese momento, los papás de la bebé y la abuela ya habían fallecido. Ella lloró y vomitó en su coche de camino a casa. Después, en cuanto pudo organizarlo, fue a visitarla y se volvió una visitante frecuente hasta que su hermana mayor, que para entonces ya era anciana y no estaba en condiciones de salir de su actual, otro centro de cuidado, murió. Mi prima organizó el funeral, y ahí fue cuando el resto de nosotros nos enteramos de toda la historia. Nos llamaron para pedirnos que fuéramos a la funeraria, que había habido una muerte en la familia. Historia 14. Mi primo de 60 años contó que su investigación de 23 andme y Ancestry reveló pocas sorpresas sobre la composición genética de la familia, excepto un pequeño porcentaje de ADN de pueblos originarios que nunca habíamos sospechado, pero sí descubrió que tenía medio hermanos gemelos, medio primos para el resto de nosotros, de los que nadie sabía absolutamente nada. Su apellido no nos sonaba de nada, hasta que, después de pensarlo unos minutos, nuestro tío anciano estalló en carcajadas. Cuando por fin se calmó, nos dijo que acababa de darse cuenta de que ese apellido era el mismo de la maestra muy atractiva que él y su hermano mayor tuvieron en los años 50, una maestra que, de repente, renunció a mitad del ciclo en la escuela de un solo salón del pueblo y, 2 días después, se subió a un Greyhound con solo una maleta, dejando todas sus demás pertenencias atrás. En ese momento nadie entendía por qué se iba así, porque era querida y respetada en la comunidad y parecía estar contenta. 2 misterios resueltos. El papá de mi primo, la oveja negra de la familia y que ya lleva mucho tiempo muerto, siempre fue un tipo muy mujeriego, tanto que dejó 7 hijos con 3 esposas diferentes y una aventura. Así que supongo que ahora el total es 9, al menos hasta nuevo aviso. Historia 15. En una carne asada familiar se reveló que mi tía tuvo todo que ver con el arresto de mi tío, su esposo. Contexto: ¿alguna vez crecieron con esa familia súper religiosa que no deja a sus hijos ver Bob Esponja y solo les pone vegetales y cosas así? Ups, tal vez demasiado específico. Bueno, pues mi tía y mi tío eran esa familia. Mis primos no veían Bob Esponja, rezaban todas las noches, usaban ropa recatada, faldas largas, mangas largas debajo de cada blusa, etc. Por alguna razón, mi tía convenció a mi tío de mudarse más cerca de su familia, por la zona de la frontera con México. Cuando yo era niño, yo creía que era para estar cerca de la familia y para que nuestros primos tuvieran más relación con nosotros. Vivíamos en estados diferentes. Pero después supe que cuando se mudaron cerca, ella le dijo a mi tío, su esposo, que se metiera con una pandilla y vendiera drogas para ganar más dinero. Una noche, a media madrugada, me despertó mi mamá diciéndome que mi tío había sido arrestado. Lo acusaron de delitos terribles como secuestro, retención de rehenes y asesinato. Pasó 10 años en prisión y luego lo deportaron a México. No fue hasta hace poco que me enteré de la verdad. La pandilla rival de mi tío sobornó a mi tía para tenderle una trampa y ella aceptó el dinero y lo hizo. Con ese soborno, ella pudo comprarse un vehículo nuevo, y mis primos todavía no saben la verdad. Mi tía les ha lavado la cabeza para que crean que mi tío nunca los amó. Les cortó todo contacto con él, a pesar de que seguían legalmente casados. Mientras él estaba en prisión, ella le fue infiel y dejó que mis primos prácticamente se criaran entre ellos mientras ella salía de fiesta. Él lleva como 7 u 8 años libre y vive en México. Salió sin tatuajes y ahora es un hombre muy religioso. Mi tía era el veneno.
Ya no tiene relación con ningún miembro de la familia. Historia 16. Mi ex fue adoptada y en sus 20 tempranos hizo contacto con su papá biológico. Lo conoció una vez para visitarlo y conocer a su esposa y a sus 3 hijos varones. El mayor tenía poco más de 10 años. Se planeó una cena de Navidad para que ella pudiera conocer a sus abuelos y a una tía, y cuando llegamos había 2 adolescentes más que nunca habían conocido a los padres de su papá ni a sus medio hermanos y hermanas. Esa noche descubrimos que él tenía 3 hijas con 3 mujeres diferentes, y que la hija menor era más joven que el hijo mayor. La esposa y los hijos se enteraron de la existencia de esas 2 medias hermanas adicionales en el coche, de camino a la cena. La noticia sobre la edad de la hija más pequeña se dejó para que la esposa la descubriera sola, mirándola a los ojos y preguntándole cuándo era su fecha de nacimiento. Después de que todos se fueron, vi al abuelo, un verdadero caballero, veterano de guerra, soltar unas lágrimas y decirle a su único hijo unas cuantas cosas realmente duras. Historia 17. Todo salió a la luz en una comida familiar que se suponía iba a ser tranquila, de esas donde solo vas a comer, sonreír y fingir que todos se caen bien. Era el cumpleaños de mi abuela y estábamos casi todos, tíos, primos, parejas, niños corriendo por la casa y el típico ruido de fondo que hace imposible escuchar una sola conversación completa. Nadie esperaba nada raro, y mucho menos que ese día nos íbamos a enterar de algo que llevaba décadas escondido. Para contexto, en mi familia siempre hubo un tío raro. No raro de gracioso, sino raro de ausente. El hermano menor de mi mamá. Sabíamos que vivía en otra ciudad, que era muy independiente y que no venía casi nunca a las reuniones. De niños nos decían que era porque trabajaba mucho, luego porque tenía mala relación con la familia, y con los años simplemente dejamos de preguntar. Era como un personaje secundario que solo aparecía en fotos viejas. El problema empezó cuando una de mis primas, la hija de ese tío, apareció por primera vez en una reunión familiar. Nadie sabía que tenía hija. Literalmente nadie. Llegó con él, una chica como de 25 años, muy parecida a mi mamá y a mis otras tías. Desde que entró, varias personas se quedaron viéndola con esa cara de algo no me cuadra, pero no sé qué. Durante la comida todo fue incómodo pero silencioso, hasta que mi abuela, ya con un par de copas encima y cero filtro como siempre, soltó la frase que detonó todo. Qué bonito verlos juntos otra vez, como cuando nacieron los dos. Todos se quedaron en silencio. Mi prima se rió nerviosa y dijo: ¿Los dos quiénes, abuela? Mi abuela la miró confundida y respondió, como si fuera lo más normal del mundo: Pues tú y tu hermano. Ahí se congeló el ambiente. Mi mamá dejó caer el tenedor. Una de mis tías se atragantó. Y mi tío, el papá de la chica, se puso completamente pálido. Resulta que mi prima no era hija única. Tenía un hermano. Un hermano que, según mi abuela, había nacido apenas un año antes que ella, y que vivía en esa misma ciudad. Después de unos segundos eternos, mi tío explotó y le gritó a mi abuela que se callara. Pero ya era demasiado tarde. Todos empezamos a preguntar al mismo tiempo. ¿Qué hermano? ¿Dónde? ¿Por qué nadie sabía? Mi prima se levantó llorando y salió al patio. Nadie fue tras ella porque todos estábamos demasiado ocupados tratando de entender qué estaba pasando. La verdad salió a pedazos. Mi tío había tenido una relación antes de casarse. Esa relación terminó mal, la mujer quedó embarazada y él decidió desaparecer de la vida del niño. Años después conoció a otra mujer, se casó, tuvo a mi prima, y jamás le dijo nada ni a su esposa ni a su hija. Mi abuela lo sabía. Mis tías lo sabían. Mi mamá lo sabía. Todos lo sabían. Menos los hijos. Lo más fuerte no fue eso. Lo peor vino cuando alguien preguntó dónde estaba el hermano ahora. Mi abuela, llorando, dijo que vivía a solo 20 minutos, que siempre quiso presentarlos, pero que no era su decisión. Mi prima volvió a entrar en ese momento y escuchó esa parte. No gritó. No hizo escándalo. Solo preguntó, con la voz rota, si su papá había estado viendo a ese hijo todo ese tiempo. Y sí.
Lo veía. Le pagó estudios. Lo ayudó con trabajo. Lo apoyó en todo, mientras a ella le decía que no había dinero y que la vida era dura. La reunión terminó ahí. Gente yéndose sin despedirse, mi abuela llorando en su cuarto, mis tías peleando entre ellas y mi tío encerrado en el baño sin dar la cara. Semanas después, supe que mi prima buscó a su hermano. Se conocieron. Se parecían muchísimo. Se llevaron bien, pero ella decidió cortar contacto con su papá. No por el secreto en sí, sino porque todos lo sabían y nadie pensó que ella merecía la verdad. Hoy la familia está normal otra vez, como siempre hacemos. El tema ya no se menciona. Mi tío sigue yendo a reuniones como si nada. Mi abuela dice que no era para tanto. Pero desde ese día entendí algo muy claro: en muchas familias no hay secretos bien guardados, solo verdades que se reparten de forma muy injusta. Y casi siempre, los últimos en enterarse son los que más derecho tenían a saberlo. Historia 18. Nunca pensé que me enteraría así. No en una discusión, no en una confesión dramática, sino en una conversación aburrida, de esas que tienes cuando nadie está realmente poniendo atención. Estaba solo con mi tía en la cocina, lavando platos después de una comida familiar cualquiera. No era una reunión especial. No había cumpleaños, ni fiestas, ni alcohol de por medio. Solo el cansancio normal de ver a la familia y fingir que todo está bien. Mi tía hablaba sin parar, como siempre, contando historias viejas que ya había escuchado 1000 veces. En algún punto empezó a hablar de mi mamá, de cuando era joven, de lo responsable que siempre había sido, de lo mucho que se había sacrificado por nosotros. Yo asentía sin escuchar mucho, hasta que dijo una frase que no encajó con nada. Por eso tu mamá siempre tuvo tanto miedo de que tú te fueras de la casa temprano, ya había pasado antes. Le pregunté qué quería decir con eso. Se quedó callada. Literalmente dejó el plato en el fregadero y me miró como si acabara de meter la pata hasta el fondo. Intentó corregirse. Dijo que se refería a que mi mamá se había ido joven a estudiar. Pero yo ya sabía que no era eso. Le pedí que no me tratara como niño y que me explicara. Suspira. Se seca las manos. Y me dice algo que jamás había escuchado en mi vida. Antes de ti, hubo otro. No entendí. Pensé que hablaba de un embarazo perdido, algo triste pero normal. Negó con la cabeza. Tu mamá tuvo un hijo antes de casarse. Sentí que el estómago se me cayó al piso. Yo soy el menor. Siempre fui el último. El bebé de la familia. Y de repente me estaban diciendo que no. Mi tía me contó la historia como si me hablara de otra persona. Mi mamá era joven, vivía en otra ciudad, tuvo una relación que no funcionó y quedó embarazada. La familia decidió que lo mejor era manejarlo discretamente. El niño fue criado por otra familia. Nadie volvió a hablar del tema. Le pregunté si mi papá sabía. Sí. Le pregunté si mis abuelos sabían. También. Le pregunté si mis hermanos sabían. No. Nadie de mi generación lo sabía. Esa noche no dije nada. Manejé a mi casa con la cabeza llena de preguntas que no sabía si quería hacer. Pasaron días antes de atreverme a hablar con mi mamá. Cuando lo hice, no lo negó. No lloró. No se defendió. Solo me dijo que era algo que pensó llevarse a la tumba. Lo más doloroso no fue saber que tenía un hermano del que nunca había oído hablar. Lo que me rompió fue darme cuenta de que mi mamá había vivido toda su vida con miedo de que ese pasado saliera a la luz. Que cada decisión, cada sobreprotección, cada silencio, venía de ahí. Nunca he conocido a ese hermano. No sé su nombre. No sé dónde vive. Y no sé si algún día lo sabré. Mi mamá me pidió que no buscara, que no removiera el pasado. Y aquí estoy, años después, guardando un secreto que nunca pedí conocer, sabiendo que en algún lugar del mundo hay alguien que comparte mi sangre, y que probablemente nunca sabrá que existo. Desde entonces entendí que algunos secretos familiares viven contigo, aunque no sean tuyos. Y hasta aquí el video de hoy.
Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.